Bienvenidos al programa de La Boardilla de hoy, programa 2 de esta temporada, en la que vamos a entrevistar a Rubén Rodríguez, sommelier. Aquí está con nosotros, ahora nos vemos. Y en la entrevista de recuerdo a Aurelio Carvajal, un hombre con una historia fascinante, y no le adelanto más. Nos vemos al final. Bienvenidos al programa de La Boardilla de hoy, de este segundo programa de la nueva temporada de La Boardilla, aquí desde el Centro Recreativo Sejedano, aquí en Zafra, de este edificio histórico, este cuartel de milicia decimonónico, y luego, bueno, pues lo que ha sido históricamente por diferentes ocupaciones, ha tenido diferentes ocupaciones a lo largo de la historia, y qué mejor que en un sitio como este, donde se han celebrado tantos eventos a lo largo de la historia, desde el siglo XIX hasta la fecha, qué mejor que pararnos en un momento, ya que también se acerca un puente, las fechas navideñas, y bueno, creemos que es un momento importante para hablar pues de gastronomía, y en este caso del mundo del vino y de los licores en general, porque con nosotros está Rubén, le iba a decir Benito, porque es que claro, Benito es tu tío, Benito Morales, él es Rubén Rodríguez Morales, es sobrino de Benito, y seguramente mucha gente te conocerá de la etapa que tuviste trabajando con tu tío, también aquí en Zafra. Y bueno, él es sommelier o sumiller. Las dos cosas están bien dichas. Sommelier sería en francés y sumiller sería nuestra forma de expresarlo. Claro, todo el mundo que conoce a tu tío pues sabe que tiene una bodega importante aquí en Zafra, quizás de las mejores bodegas que hay de vino para consumo de sus clientes. Pero, claro, supongo que ahí es donde te entra el gusanillo de este mundillo del vino, porque un sommelier, no solamente, también para explicar a la gente, ahora comentas tú un poco qué es la sommelier, a qué deriva todo ese conocimiento, no solamente de vino, sino de cualquier tipo de licor, ¿no? ¿Qué es un sommelier? Para que la gente no... Bueno, pues un sommelier es el encargado, literalmente, del vino en el restaurante, en otro tipo de celebraciones, sean hoteles, etcétera. O sea, nuestra función realmente es la compra-venta de productos para luego venderlas en el restaurante, que se acoplen en la gastronomía. Por eso tiene que ser un círculo, no puede ser picos, que es lo que suele pasar en la mayoría de las veces. Nos preocupamos mucho del producto que va a ingerir la gente, que es la comida, pero no le damos tanta importancia al producto del vino. Y eso es fundamental. Es fundamental para crecer en turismo, para ver otro tipo de expectativas, para que tengan que crecer aquellos bodegueros que nos están dando su trabajo y su esfuerzo, y eso se va a repercutir en que nosotros, al tener más conocimiento, le vamos a exigir más, y ellos nos van a estrujar más la tierra para saber cuál es nuestra identidad, porque estamos perdiendo bastante identidad, bajo mi punto de vista, en Extremadura. Bueno, yo fíjate que cuando estaba pensando en entrevistarte, Rubén, pensaba en los programas estos de cocina, no sabes perfectamente del programa que de la primera, de Masterchef y tal, que mucha comida, pero vino.
No aparece prácticamente que es un vino suyo propio, pero no hay una cultura, ni siquiera, vamos, que yo recuerde, cocinan con vinos o con otro tipo de licores, ni se le da valor a la cerveza, ni se le da valor a otro tipo. Es como, vamos a decir, el hermano pobre, el vino de la gastronomía. El problema es que al principio hemos transmitido muy mal el conocimiento. O sea, lo hemos hecho demasiado elegante, demasiado pretencioso, demasiado difícil a la hora de la comprensión del producto. La cerveza la consumes porque sí y ya está, como si fuera agua. No te preocupas de que tenga más cereal, que el cereal venga de una zona o venga de una zona o venga de otra. Por ejemplo, en el mundo del vino es mucho más complicado. Estamos hablando de que una parcela, ya sea de 2, 3, 4, 500 hectáreas, va a tener un clima, va a tener unos suelos, va a tener muchos problemas climáticos a lo largo del año, va a haber plagas. Eso no va a pasar con la cerveza. La cerveza todos los años la vamos a beber, porque si no compramos el cereal aquí lo importamos. Pero lúpulo y agua va a haber, no va a haber problema. Pero un señor que además se está sacrificando por nosotros en nuestra tierra, se tiene que encontrar muchas veces en la que tiene todo ese tipo de problemas y además tenemos que vender la uva por debajo del precio, de la realidad del producto. O sea, no es que queramos vender el producto más caro, sino darle valor a nuestra gente. Y eso no se está haciendo, y con el granel no se está haciendo. Con el granel lo que estamos haciendo es importar muchísimo producto, pero tienes que vender mucho volumen para luego sacarle rendimiento. Si hacemos 2, 3, 4 mil botellitas, ese producto, si a la gente le gusta y tiene ganas de ir a por él, se va a sentar solo en el mercado. Porque va a ser súper fácil. Por ejemplo, todos los vinos de Fernando Toribio, todos los vinos de gamas altas, de otro tipo de productos de Extremadura, tienen muy poca producción. Son vinos que siempre van a estar en todos los sitios, se consumen perfectamente, son vinos que son muy aceptables. Pero ¿cuál es el problema? Que esa gama alta aquí tampoco la gente la quiere pagar. Pero son vinos que necesitan, porque es que el coste que lleva producir o elaborar o tener inmovilizado... O sea, ¿se saca poco beneficio con la venta de vino aquí en Extremadura? Ninguno, o sea, vamos, sí se saca, o sea, a nivel volumen sí. O sea, no sé yo hasta qué punto puedo hablar yo de ese tipo de cosas cuando no las llevo. O sea, en el sentido, yo no estoy en una bodega para saber qué tipo de volúmenes manejan, ¿no? Pero sí es verdad que deberíamos de darle muchísima más importancia a lo nuestro, y lo nuestro son los viticultores. Porque el problema es que aquí también puede venir cualquier bodega y quedarse con nuestros viñedos y vendernos a nosotros un producto y el dinero nunca se queda aquí y también sale corriendo. Entonces todo ese tipo de cosas también... Por eso, no está pagado, vamos a por eso digo que muchas veces, aunque no lo parezca, yo he sido una persona muy revoltosa hasta los 25 años. A los 25 años cogí un listado de vinos y me volví loco. Bueno, vamos a conocerte un poquito más, Rubén, porque bueno, ya hemos dicho que eres sobrino de Benito, que lo conoce todo el mundo aquí, de toda la vida y de toda la faceta que ha tenido, aunque él estuvo mucho tiempo fuera, pero cuando viene aquí ya se asienta de una manera y ha tenido diferentes negocios. Y ahí es donde tú te diste cuenta de todo esto, cuando eras más pequeño, ¿no? Quiero decir, cuando eras más pequeño, o tú ya lo tenías de antes claro, marcharte, porque estudiaste en Sevilla, hay que decir que aunque eres de Zafra, estudiaste en Sevilla, luego por hacer un poco de balance, estuviste también en una escuela de hostelería en Marbella. Que sí, pero eso fue una etapa muchísimo después. Pues después, y luego en la Cámara de Comercio de Madrid, ¿no? Exactamente. Eso ha sido, vamos a decir, tú... Esos son los estudios de sumillería. De sumillería. Pero ese primer momento en que dices, como pues llevas más de 20 años con el oficio de sommelier, ¿cuándo se destapa o cuánto explota esa...? Bueno, pues siempre he tenido nos hemos criado, o sea, yo siempre diré que soy churrizorro, o sea, y lo he llevado siempre por todos los sitios donde está. Cuando me preguntaban dónde éramos, siempre piensan que somos sevillanos, cordobeses, andaluces, o sea, de Huelva. Nadie sabe ubicar la provincia de Badajoz en el mapa. Es una pena. ¿Eso te ha pasado por ahí? No, me ha pasado, no, me pasa. ¿Te confunden con los andaluces por el acento? Me pasa, o sea, literalmente. Y luego le dices que eres de Badajoz, que eres de esta zona, tal, no saben ubicarte, solo saben ubicar Cáceres, Sevilla y Córdoba. O sea, literalmente nosotros no existimos. Esos 250 kilómetros entre provincias prácticamente no nos conocen. Gracias a Dios eso está cambiando, ha cambiado bastante. Necesitamos más infraestructura, necesitamos más trenes, necesitamos más fácil de salir y entrar en Extremadura. Irte a Madrid son 5 horas.
O sea, nos estamos metiendo ya en cosas que no debemos, pero que es una realidad. O sea, es que si estamos tan encerrados aquí es normal que no lleguen ciertas cosas o que no tengamos esas ganas de ver ese tipo de cosas que a lo mejor otras zonas sí las tienen. Entonces tú estudias, ¿cuál fue el momento que decides me voy a dedicar a los vinos? Yo empecé con mi tío, con 15 años en el casino. Yo cuando él cerraba yo me quedaba a servir los cafés a estos señores que hemos conocido todos de Zafra y que por desgracia ya muchos no están entre nosotros. Lo he pasado muy bien, aprendí mucho de ellos, aunque ellos se pensaban que era el crío que corría por allí por la barra, pero aprendía bastante. Siempre he sido bastante curioso, siempre me he dado cuenta y he sido muy detallista en fijarme en muchas cosas, y eso te da otro tipo de evolución. De hecho, cuando llegué a Sevilla exactamente igual, como venimos de una provincia perdidos de la mano de Dios, pues parecen que según a lo que vayas a hacer, te miran de una forma o de otra. Y exactamente igual, luego te empiezas a desarrollar, empiezas a ver y quieres más. Entonces de Sevilla pasé a paradores, estuve en paradores 2 años y pico, obligaba o intentaba que me dieran vino, que me ofrecieran trabajar con el vino. Pero el tema en paradores es lo que es. Hay un economato central que es el que se dedica a comprar para todos los paradores de España, y cada parador se dedica a comprar algunos vinos de la zona. Por eso que estábamos comentando antes de que hay que vender el vino de la zona. Claro, porque comentamos que uno de los problemas que puede haber es que cuando uno viaja de cámara, vamos a decirlo así, que justo en el momento que uno desea comprar o probar un vino de la zona, no puede, porque bueno, allá hay un mercado muy generalista y uno no puede tomar el vino de la zona, que eso es uno de los graves problemas que tiene algunos. Aquí realmente se vende muchísimo vino de nuestra subzona Mata Negra, dentro de las 6 subzonas que tenemos en Extremadura. Yo creo que siempre se ha dicho que es la mejor porque tiene otro tipo de clima que no tiene nada que ver con tierra de barro. Bueno, a mí me gusta mucho la zona también de Cañamero. Son zonas altas, son vinos más frescos, son vinos que le dan otro tipo de plenitud o equilibrio al vino. De hecho, como no tenemos problemas de traernos uvas de otras zonas, pues entonces hay vinos que están ensamblados con todas las zonas de Extremadura. Aunque parezcan que vienen de, no sé, no quiero decir ningún pueblo, pero la realidad es que los propios bodegueros van a refrescar sus propios vinos para hacer sus ensamblajes. Entonces a lo mejor cogen un poquito de garnacha de aquí que le va a dar un poquito más de calidez porque hace más calor, cogen un poquito de vinos de... Y no se pierde la identidad con eso de los vinos. Es que ahí está el problema. Es que ese es el problema. Ahí es que está el problema. Empezamos a hacer coupage, que creo que se dice así, con los coupage de diferentes tipos de variedades de uva, de mezclas de uvas, y al final, ¿cuál es la identidad de un vino? Exactamente. ¿No? O sea, por ejemplo, a mí cuando la gente me dice, es que no te gusta el vino extremeño, ¿cómo no me va a gustar mi tierra? ¿Cómo no me va a gustar mi tierra? Más que a ti. El problema es que tengo un conocimiento y entonces a mí lo que a ti te dicen no me vale. Claro. Porque yo tengo más conocimiento, profundizo más en eso que se está hablando. Entonces, bueno, muchas veces a lo mejor chocamos con ciertas personas cuando hablo de vino por la sencilla razón esa, de que él me está contando una cosa que le han dicho pero él no ha reflexionado. Y yo tengo los conocimientos por todos los años de estudio y por todos los sitios y por toda la suerte de haber trabajado con quien he trabajado, que claro, que te va dando unas pautas y entonces sabes perfectamente cómo están las cosas. Por eso la idea es eso, voy a venir a Zafra a montar no una tienda de vino, sino un espacio de vino donde todo el mundo pueda encontrar lo que quiera del mundo al mejor precio y ya está. Si tú quieres beber Sudáfrica, ¿por qué no vas a beber Sudáfrica? ¿Por qué? Porque hoy pruebas Sudáfrica y luego pruebas Extremadura y dices, pues tampoco es para tanto Sudáfrica. Pero que la gente tenga una cultura si del no vino, pruebas ¿no? Sudáfrica tampoco puedes decir cómo está Extremadura, si solo bebes Extremadura. Que la gente puede probar viaje, vamos a decir, Claro. con los vinos. ¿Estudiaste, cuando estaba en el casino todavía no había estudiado? ¿Cuándo te decidiste irte a estudiar? Estaba en esos momentos, estaba en el ¿Eras instituto. pequeño? Claro, estaba en el instituto, tenía 15 años, 16 años cuando me quedaba yo ahí a hacer esas cosas porque yo quería ganar algo de dinero, pagar lo normal en aquella época. ¿Y luego cuándo decides? Luego inauguro la rebotica con mi tío, inauguramos la rebotica, ya hacemos esa bodeguita ya empieza ahí a decirme a mi cosa.
Yo no, o sea, son los vinos que empezó a traer mi tío, empezó a traer vinos de Ribera del Duero, de Rioja, etcétera, vinos que a lo mejor aquí no se conocían tanto. Bueno, sí lo conocía la gente. O sea, mi tío cuando empezó a traer ese tipo de productos, aquí había muchísima gente en Zafra que conocía esos productos. El resto no. Pero había mucha gente que conocía esos productos, igual que pasa ahora mismo con otra serie de productos. Aquí hay gente que conoce los productos que hay ahora mismo en el mercado, sí, y muchísima gente que está muy perdida en eso, que no los va a conocer, es normal. Es normal. Si no sale en el anuncio, no lo ves. Entonces hay vinos que son muy exclusivos, que solamente pueden venir a través de guías, a través de compras, a través de especialistas, etcétera, y son a lo mejor vinos como por ejemplo vinos volcánicos que hay en Ciudad Real. ¿Quién te lo iba a decir? Hay suelos volcánicos en Ciudad Real que ya están erosionados, se han plantado unas viñas y los vinos son espectaculares, pero espectaculares. Muchos vinos canarios también. Los canarios, por supuesto, pero me he ido a Ciudad Real porque es un volcán que sigue, que estaba extinto, y han cogido esa parcelita y están haciendo unos vinos espectaculares, pero espectaculares. Y entonces te vas a estudiar. Me voy a, termino, estoy con mi tío Benito en la Rebotica, de la Rebotica me voy a estudiar en septiembre del año siguiente a Sevilla, a hacer el servicio de restaurante y bar. Termino el servicio de restaurante y bar y tuve la suerte de trabajar en 2 o 3 sitios en Sevilla. Estuve trabajando en Casa Robles. Casa Robles me iba a quedar yo como sumiller en una de las zonas en la zona de arriba, o sea, yo le digo la zona de arriba al lado de Ikea, no me acuerdo cómo se llama esa zona ahora mismo. Y allí lo que hacíamos era llevar también mucho tema de catering, trabajábamos mucho con empresas, allí llegaba prácticamente todo el equipo del Sevilla y todo el equipo del Betis, allí vendíamos vino, vamos, era espectacular. De hecho vacié yo la bodega, me ofrecieron quedarme, pero como siempre te ofrecen con 4 duros. Y el problema es que yo llevo tantísimo tiempo en esto que sé que me puedo esforzar por la empresa, pero la empresa tendrá que hacer algo por mí si yo le estoy haciendo ganar dinero, digo yo. Es lo más normal, ¿no? ¿Y de Sevilla ya? De Sevilla me voy a Madrid, porque ya era la obsesión de que quería vino. Y bueno, no de Sevilla, intenté irme a Madrid, pero me vine a Paradores, porque era también otra forma de posicionarse y de dar vueltas, ¿no? De Paradores me volvieron a ofrecer el Parador de Guadalupe un contrato fijo, pero de malas maneras, porque querían con la peor cotización, etcétera, etcétera, y luego tenía que hacer todas funciones de jefe de sala y tal, porque ya estaba preparado bastante en esos momentos. De ahí me voy a Madrid porque no acepto porque yo he dicho mucho que no a muchos sitios. O sea, me puedes contar lo que quieras de tu proyecto, pero si el proyecto no es lo que realmente me estás diciendo y te estás desviando, ya no cuadran las cosas. Entonces cogí, me fui a Madrid, tuve la grandísima suerte, me encontré una oferta de trabajo de Sergi Arola y dije, no me va a coger, pero ¿por qué no la voy a echar? Y allí estuve 5 años. ¿Qué tal? Estupendamente. Es el mejor cocinero que he conocido en muchísimo tiempo en aquella época, hasta que he tenido la suerte de conocer a Oriol Castro, a Eduard Satrú y a Mateo Casaña, que son los 3 jefes de cocina de toda la vida del Bulli, que estuve trabajando para ellos en Disfrutar y eso fue espectacular. A estos grandes maestros, qué les diferencian del resto? Y no solamente a lo mejor estamos hablando del trato a lo mejor con sus propios empleados y tal, sino ¿qué crees que les marca la diferencia? Porque son muy diferentes también. Creatividad. Nadie me va a quitar de mi camino. Mi camino es mi camino y no puede venir nadie a decirme te estás equivocando. Si no lo hago, no sé si me estoy equivocando. De hecho, de ahí salen todo ese tipo de creaciones, toda la cocina molecular salió de ahí. Ya existía, porque la cocina molecular concretamente ya existía en Francia, desde 1800 y algo, se hacían ya diferentes tipos de pruebas. Lo único que pasa es que no la afianzaron tanto. Fue Ferran el que la puso en el mundo, pero Francia fue la que la creó. Francia es el creador de todo. Por eso, por ejemplo, los sumilleres somos muy afrancesados, siempre lo decimos. No es que no queramos a nuestra tierra, es que todo proviene de allí. La gastronomía, historia de gastronomía moderna además de la propia gastronomía, el mundo del vino, la filosera lo que hizo fue matar todas nuestras vides. Todo el viñedo europeo desapareció. Lo único que pasa es que encontraron la medida de traerse el portainjerto de Estados Unidos, bueno, de América concretamente, y lo que hicieron fue empezar a florecer, pero todo lo
poco que se quedó fueron diferentes tipos de viñedos en Francia, por suelos arenosos, ahí fue donde se frenó. Entonces la reconstrucción fue americana, o sea, con viñedos americanos. No, con pie americano, porque el bicho, o sea, la filosera lo que hacía era comerse las raíces, entonces sería un portainjerto, sería plantada la vid americana, que no tiene problemas de filosera, y luego la nuestra. Entonces se hacía el importe, y ahí fue donde ya se introdujeron a raíz de, o sea, franceses se introdujeron por Oporto y se introdujeron por Rioja y algo en el Levante español. Esa es la historia del vino. Esa es la historia nueva del vino. Del vino. La nueva. O sea, del tronco americano. Desde que se perdió el viñedo por la filosera, ahí es donde empieza todo de nuevo. El pie, que es lo que... Exactamente, por eso nosotros... luego se van injertando las variedades. Por eso nosotros tenemos viñedos, pero tenemos viñedos desde hace 100 y pico de años. Claro. De hecho, la filosera entró en Almendralejo en 1897. Y en España tardó 50 años en comerse prácticamente todo el viñedo, porque había más zonas, había menos zonas juntas y más dispersas, y entonces ahí no llegaba la filosera de esa forma. Entonces lo que hicieron los franceses fue venirse aquí y enseñar a los riojanos a ir evolucionando. Igual que nosotros nos fuimos a Rioja en los años 60 y modernizamos, porque hemos pasado de elaborar vinos para la luna a elaborar vinos de nuestros abuelos. Ahora hablaremos de los, vamos a decir, de los vinos con historia, como este que tenemos aquí. Pero es bueno que la gente entienda el trabajo de todo. Sería muy extenso los sitios donde has trabajado en Extremadura, pero aquí, si en todos los sitios, en muchos sitios, se valora realmente la hostelería. Ahora mismo el mundo de los cocineros son quizás a lo mejor hasta hipervalorados en muchas ocasiones, pero luego sommelier o luego todos los demás trabajos, vamos a decir, de sala, de cocina y tal, no están valorados. ¿A qué se puede de eso? Bueno, hemos hablado con este programa de televisión. A la falta de entendimiento de los propios cocineros y empresarios de lo que del trabajo de un sommelier, porque tú decías, a veces un sitio no valora realmente el trabajo que el sommelier no está valorado para según qué tipo de cocinas, en qué zonas, porque sabemos qué tipo de producto vamos a vender o sabemos qué tipo. Para mover una bodega de 50 60 referencias tampoco necesita un sommelier. Pero sí necesitas los conocimientos del sommelier si luego vas a querer hacer tipos de menú, vas a querer hacer maridajes, vas a querer hacer... porque si no lo saben... Y ahora vamos a la parte de clientelar. La gente entiende de vino, conoce vino, te asesoran para decirte qué vino, pero es que no tengo ni idea. Mira, y siempre bebo lo mismo. Una anécdota buenísima. Hace poco tiempo hay cierta gente que sabía que iba a montar esto y directamente, pues claro, oye Rubén, ¿qué tal? ¿Qué vas a montar? 2 horas hablando con él. La mesa, 47 botellines de cerveza. ¿Contra la cerveza no se puede? No, ¿qué hago yo con esa gente que viene a ponerme la cabeza así mientras yo estoy tan tranquilo sin trabajar ni nada y hablarme de vino cuando realmente se ha bebido conmigo 5 cervezas? Pero contra la cerveza es complicado. No es que sea complicado, es que la cerveza la puede beber cualquiera y a nadie le tienen que enseñar. Es que es el problema. El problema es que el vino necesita un pelín de cultura, un pelín de curiosidad, un pelín de ganas de saborear otro tipo de cosas, de esa curiosidad. La cerveza para mí es agua. De hecho, el consumo normal, con muchos amigos se lo digo, os pasáis con el consumo diario. Digo, luego llegaréis a mi tienda y me diréis que un vino a 12 euros es muy caro, pero te bebes 20 euros en cerveza todos los días. ¿Qué hago yo? Es verdad que no voy a traer un Chateau d'Yquem, como por desgracia ha pasado en Atrio, ¿no? O un Romanée Conti, todo ese tipo de productos que yo he tenido la suerte de trabajar y probar, pero aquí en Extremadura no creo que sea necesario, a no ser que un cliente me lo pida, pero me lo va a pedir en petit comité, porque él quiera, porque le apetezca, y ya está, y no habrá más. Pero lo normal es que yo me dedique a eso, a buscar vinos de muchísimas zonas del mundo a precios razonables sobre el consumo de cerveza que tiene aquí prácticamente toda mi amistad. Porque si todo el mundo bebe... Bueno, la cerveza también tiene su mundo, ¿no? También tiene su mundo. Pero no es el mundo que estamos hablando, porque aquí el consumo es barril.
Es que cuando la gente se pone a beber otro tipo de cerveza yo no tengo ningún problema. Tiene una elaboración, tiene un inmovilizado, tiene un cuidado, tiene un producto. Es pero que todavía hay mucha gente que bebe cerveza y no sabe lo que es un pasteurizado, no sabe lo que es la cerveza que... Exactamente. Bebo esta cerveza pero me bebe mucho la cabeza luego y tal. Y eso también debe saberse, ¿no? También el tipo de cerveza que uno elige. De todas maneras, hablando del vino, si tú tienes que asesorar, porque supongo que también asesoras a mucha gente, incluso a restaurantes y a bares, ¿qué es lo más importante que hay que saber para elegir un buen vino? Para elegir un buen vino, sobre todo no... ¿El mejor vino no es el que te guste, como dicen muchos? Sí, el mejor vino es el que te gusta. ¿Cuál es el problema? Que tú cuando vas a un bar vas con el miedo de que tienes que pagar el producto. Entonces ya no entra ese hándicap. Ya no es que me guste o no me guste, ya es que encima estoy pagando 20, 30 euros por él. Entonces ya la cabeza funciona de otra manera. Y ahí está el problema. Muchas veces tenemos que dejar abrirnos y es verdad que se ha hecho mucho daño al mercado del vino en muchos sitios porque ha habido vinos que costaban muy baratos y se vendían muy caros. Y entonces la gente es normal que también tirase más a un producto en el que no tienes ningún problema en pagarlo, lo estás consumiendo, te gusta, como es por ejemplo la cerveza, que me parece estupendo, y ya está. Y el problema es que hemos ido dejando en una zona de vinos, porque esto es zona de vinos, y que en una zona de vinos se vendan 200 cervezas y una copa de vino. Yo eso no lo veo, eso en Rioja no pasa. En Rioja todo el mundo bebe vino, le guste más, le guste menos. Claro. Lo que pasa es que la cultura de la cerveza tiene eso, tiene una cultura que... Sí, pero nosotros no somos cerveceros. Ya, pero sí de consumición. Sí, pero de consumo porque hemos consumido por barato. Claro. Porque también todo el mundo, la gente que le gusta el vino de la Puebla, sigue bebiendo vino de la Puebla. Sí. Esa gente no va a buscar vino embotellado. Lo que pasa es que tú le dices a una serie de la generación para alternar, como que dice, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que había un señor, un médico muy importante de aquí, Remigio Vela, que decía que la cerveza pues está muy bien para esto, dice, pero el vino, que mucha gente bebía vino solo, claro. Dice, hombre, el vino es un producto que hay que cuidarlo mucho y que es gastronómico y que tiene que estar combinado normalmente con la comida. Quiero decir, la cerveza últimamente también se combina mucho por alternar sin comer. Claro, exactamente. Y el vino siempre va asociado a la comida. La cerveza es tengo sed, voy a beber en vez de un vaso de agua una cerveza. Pero el vino como que te lo tienes que pensar más, como que tienes que... De hecho, se bebe mucho más que se come. Exactamente. ¿No? Tú ves los bares y restaurantes y mucha gente que consume muchísimo. Muchísimo. Yo, por ejemplo, y come poco. En los últimos años, haciendo los maridajes, pues hemos tenido la suerte de poner muchísimos vinos de todas las partes del mundo que hemos querido coger, porque el problema es que soy especialista en vinos mundiales. Conozco toda esta zona perfectamente, pero son vinos que la mayoría salen muy poco etiquetados, porque todo se vende en cisterna. Entonces eso también es un gran problema. O sea, aquí hay 4 bodegas y ya no puedes contar con ninguna más, que son las que todo el mundo conoce y ya está. Todo lo demás, el problema es que el buen vino se va, y se va muy barato, y se lo está bebiendo otra gente muy barato. Claro. Y eso es lo que a mí como extremeño y consumidor no me gusta. Y no se queda en nuestra tierra. O que hiciéramos un poquito más de... hoy por hoy, casi todas las denominaciones de origen, que tienen muchísimos problemas, casi todas ya están empezando a superparcelar. O sea, si el vino viene de la parcela que se llamaba el Río Verde o cualquier forma de que le llamen la gente en los pueblos, a esa zona está parcelada y eso es un vino. Y tiene una identidad, porque ese vino tiene un clima, tiene un suelo, ha estado plantado a lo largo del tiempo por diferentes generaciones de una bodega. Todo ese tipo es patrimonio. Yeah. Es que no es lo mismo consumir una cepa de 100 años que consumir una cepa de 6-7 años, que es lo que nos suele pasar, porque en el momento que no vendemos el producto, lo que hacemos es arrancar y volver a plantar una nueva que a lo mejor vendemos. Es curioso, porque acaba de decir lo de la cepa, que es muy importante, la edad de una cepa, quizás más que la edad de una barrica donde se conserva el vino, pero eso no lo sabe mucha gente. Por supuesto. Porque la gente habla de reservas, de grandes de reservas, que luego está esa cosa, ¿no? Esto no es nada... Y la cepa es muy importante. Exactamente. Una cepa centenaria que tenga 50 años no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver si no hay clima, si no hay tierra y si no hay luego buenas labores en el viñedo, intentar por todos los medios o quitarlo directamente
todos los pesticidas. Muchos viñedos, por desgracia, no tienen flora, no tienen fauna, no tienen insectos, no tienen absolutamente nada, ni cobertura, nada. Es un desierto de viñas latentes hasta que empiezan a enverar, y es cuando tienen vida. Pero cuando vas por las carreteras ves que hay gente que sí lo está cuidando y gente que le daba igual. ¿Cuál es el mejor terreno? ¿Cuál es el mejor terreno para un buen vino? A mí los que más me gustan son los de Mata Negra y los de Cañamero. No porque los otros sean malos, porque por ejemplo ahí tenemos a Bodegas Coloma, que me encanta cómo están haciendo las cosas. Es por el microclima, quizás. Claro, y entonces tiene diferentes tipos de parcelas en su zona, en su finca, en la que tiene otro tipo de material el suelo. Y entonces cada vino le expresa de una forma. Y luego ella es la primera vez que está haciendo un cupás, porque por ejemplo esa bodega concretamente siempre ha hecho varietales, y esta vez ha hecho un cupás que está buenísimo. Le recomiendo a todo el mundo, le recomiendo a todo el mundo que beba vino extremeño, pero que aprenda a beber vinos de todas las partes del mundo, para poder decir, oye, lo nuestro está mejor, o a lo nuestro hay que decirle, oye, espabilaros que te estoy pagando más de la cuenta por este producto y necesito que me des más calidad de producto, por ejemplo. ¿El mejor vino sigue siendo el francés? Sí y no. Estados Unidos es espectacular. Bueno, Australia tiene buenos vinos también. Australia también, Chile, Nueva Zelanda, Chile, todo lo que es América. Pero francés... Francia es la madre. Por la tradición. Francia es la madre, por lo que te he explicado por el tema de la filosera. Viene todo de ahí. Y a raíz de a finales de 1800 hasta estos días, lo que hay es lo que hay. O sea, gracias a que vinieron los franceses a España y nos dejaron un poquito la simiente esa de las nuevas plantaciones. Si seguramente nuestro viñedo hubiera desaparecido si no hubiéramos tenido a esos franceses que entraron en España. Y entraron en España porque ellos tenían un producto que España necesitaba en aquella época. Vamos a hablar un poquito de la técnica del embotellamiento y todo. No todas las botellas de vino son iguales. No todas son iguales. ¿Es importante la botella para un vino? Sí, sobre todo por... la típica bordelesa, la claro, tal... para el vino tranquilo no hay ningún problema, para los espumosos sí necesitan botellas que aguanten una serie de atmósferas, porque hacen la segunda fermentación en botella. Y, por ejemplo, te diría... cualquier bodega de almendralejo que tenga cavas, si tiene un problema de que te venga mal el vidrio, o que tenga algún problema de corcho, que tenga algún problema, el problema es que como estalle una, pierdes prácticamente toda la rima. Claro. Porque empieza a hacer el efecto dominó y pierdes todas. Como tengas algún problema, por ejemplo, ese tipo de pérdidas algunas veces son malas en la bodega, porque es que no sabes lo que vas a perder. Porque puedes llegar por la mañana, que hasta ya una, y a seguida, y cuando llegas a lo mejor ha hecho dominó. 1.500 botellas. Claro, 1.500 botellas prácticamente es un susto. Es un susto para cómo se va a elaborar el nuevo cava extremeño, porque no se va a elaborar como se elaboraba. Ahora hay muchísimo más inmovilizado, tienen muchísimo más tiempo de guarda. Esos productos espero que estén muchísimo más equilibrados, golosos, espectaculares. Lo espero y lo deseo porque es nuestra tierra. Claro. Pero ahora mismo no. En la botella cada vez van siendo de menos contenido, quizás también, ¿no? Últimamente estoy viendo de... Lo que estamos hablando de la cerveza, todo esto viene por el miedo a la cerveza. Esta, por ejemplo. Esto en una mesa son dos copas para 3 personas. Claro. Pero te pides 6 cervezas por cada uno. Claro. ¿Por qué te da miedo abrir una botella? Claro. ¿Por qué te da miedo abrir una botella? Si es que estoy con mis amigos, beben cerveza, mis amigos nunca han bebido vino, por eso también para mí ha sido más difícil. O sea, si no he hablado con gente mayor, no podía hablar de vino, porque la gente no entiende. Entonces, o no entiende, o todo lo que yo le fuera a contar, pues claro. También está en la conservación del vino, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado, porque tú puedes tener un vino, el vino hay que consumirlo rápido. Me contaba en una entrevista que hicimos aquí con Medina que los vinos envejecen, ¿no? y pierden propiedades. Quiero decir, que no es decir, siempre dice vino viejo, el más antiguo. No, el vino bien conservado y evidentemente es un servible, ¿no? Que tiene la gente esa cosa, ¿no? Como por ejemplo los vinos que en Puebla, en Medina, en Valencia, en los pueblitos pequeños, de pequeñas bodegas, etcétera, etcétera. Esos tipos de vino son para el chateo, pero tienen mucho grado alcohólico. Por eso los ponen siempre fríos. Porque ese vino, a la temperatura que deberías de tomarlo, lo notarías cálido.
y lo notarías muy cálido. Entonces, ¿qué hacen? Los enfrían, los ponen siempre fríos y tú te lo bebes y dices, qué bueno está el vino. Y es que está bueno, pero tiene 17 grados, cuando llegues a casa lo vas a notar. Claro. Entonces, por eso el mundo del vino tiene que estar equilibrado, eso no te pasa con la cerveza es lo que es. Claro, pero porque... Luego tú ya consumes lo que quieras consumir. Claro, pero es mucho más fácil la conservación, por ejemplo, y el servicio, porque un vino tinto, ¿a qué grado debe servirse? ¿En invierno y en verano? Según el tipo de elaboración que haya tenido el vino, lo normal son 14-16 y en grandes reservas ya subiendo de 18. A mí me gusta poner alguno que otro a 19, porque expresa más, a lo mejor, según cuando lo haya abierto, veo que va a expresar más los aromas, que es a lo mejor lo que quiere el cliente. Porque hay clientes que a lo mejor están hablando contigo en la mesa y te están diciendo, oye, pues a mí me llama más la atención que el vino huela, porque lo que le gusta es oler la copa. Sí, sí, eso sí. Y luego ya cuando está comiendo es cuando bebe, cuando ingiere. Pero hay a gente que solo le gustan los aromas. Pues es que es como todo. Son gustos personales y entonces... según el cliente, como tienes la suerte de estar en la mesa sirviéndole, pues sabes cómo tienes que hacerlo. Si él te ha dicho eso, pues ya tienes tú ahí la cosilla de decir, bueno, pues le pongo un gradito más al vino que lo va a disfrutar muchísimo más, y como es una copa de maridaje, pues se toma el plato y volvemos al siguiente, porque ya vendría... También depende con lo que maride, claro, ¿no? Quiero decir, no la misma temperatura, a lo mejor para una carne, un pescado, unos fríos, unos entrantes, el vino tiene que estar a una temperatura diferente. El vino extremeño está creado para el cerdo, el cordero y la ternera. Ya no le cabe nada más. Son vinos que buscan un extracto, que buscan potenciar el sabor de la carne. Que tenga una fuerza el vino, y entonces lo que hace el vino tiene más fuerza que el plato. O sea, el vino que le pongas tiene que estar equilibrado con el plato. Si no está equilibrado con el plato, algo se impone. Pero eso es complicado, ¿eh? Bueno, para eso está el sommelier, ¿no? Para mí no. Quiero decir, es muy importante eso, estamos hablando de los grados, no todo el mundo puede tener una bodega en casa para poder conservar a una buena temperatura, que eso también. Claro. Supongo que el mejor consejo a lo mejor es que la gente compra el vino para bebérselo. Claro, o sea, exactamente, o sea, por ejemplo, cuando... No esperar. Claro, o sea, ¿qué necesidad tienes de llevarte 3-4 botellas? Si te vas a beber una esta noche con tu mujer, con tu amigo, con tu pareja, con quien sea, te vas a beber una botella, son 2-3 copas, si sobra una copita mañana te la bebes, que no pasa nada. Que al vino no le va a pasar nada porque lo que dejas abierto una noche, al revés, va a respirar y te va a decir otras cosas que no te va... O sea, las diferentes tipos de temperaturas, por ejemplo, si este vino lo pusiéramos ahora mismo a 14 grados, nos daría una cosa en nariz y una cosa en boca. A medida que vaya subiendo en temperatura, será la boca más potente y la nariz un poquito más sutil, porque ya ha respirado un poco más el vino. Por eso muchas veces cuando lo echamos... Los volátiles ya se han ido. Exactamente, se van y vamos alternando. Y luego el tema del maridaje, pues es complicado y no es complicado, es simplemente cuidar un poco el producto, saber más o menos qué tipo de peso tiene en boca cada vino. Yo alguna vez he ido a algunos sitios de maridaje y a veces, claro, no está demasiado compensado el vino que se está maridando con claro, es que un plato que además tiene o ese vino u otro vino. Claro, es que es muy bonito poner la palabra maridaje. Pero es complicadísimo eso. O sea, poner la palabra maridaje para hacer otro tipo de cosas. El maridaje es maridaje. Maridaje es vino y plato. Plato y vino. Según, por ejemplo, en mi caso sería vino y plato. Y en tu caso, si fueras cocinero, sería al revés, sería plato y vino. Y que se complementen, ¿no? Claro, y se tienen que complementar. Porque a veces... maridaje por proximidad, maridaje visual, maridaje... porque quieras darle otra potencialidad al plato, como por ejemplo, si nos estamos comiendo, por ejemplo, una tostita de sardinas con tomate, tan simple como eso, pan, tomate y sardina, pues tendrás que ponerle un producto que no sea este tipo de vino, por ejemplo, porque este tipo de vino pesaría más que el poco pan que vas a tomar, el tomate y la sardina, por ejemplo. Entonces deberías de ponerle un vino a lo mejor blanco con un poquito de crianza, para que el vino tenga un poquito de fuerza para llevar la sardina. En fin, son detalles que vas viendo, pero sobre todo hay que probar. Es que el problema es que el sommelier tiene que probar todo.
Y a medida que vayamos probando todo cuando se están desarrollando los diferentes tipos de menús, los probamos, vas buscando vinos, como tienes una bodega más amplia, dices, bueno, pues entonces yo puedo ponerle a este tipo de productos, vamos a sacar tres alemanes, con este tipo de productos vamos a sacar 2 suizos tintos, y ahora nos vamos a ir a tal sitio y vamos a beber este Rioja, y con la carne vamos a ponerle, por ejemplo, yo eso lo hacía bastante en Badajoz, y al final yo ponía nuestro vino con nuestra carne. Hacía un maridaje global, pero al final te tomaba el producto extremeño, por supuesto. ¿Has tenido asesoramiento, has ido haciendo asesoramiento a restaurantes por aquí y bares para eso? ¿Aquí en Zafra o por aquí en Zafra es complicado. Aquí en Zafra es complicado porque para llegar a ese punto. Ellos son los que son y espero poder ayudarles y trabajar ahora que no voy a trabajar para ellos, porque he trabajado para ellos. O sea, he trabajado como empleado para muchos de ellos. Más bien la mayoría, porque es que he tenido la suerte de estar en muchos sitios. Ahora ya no voy a trabajar para ellos, ahora voy a trabajar con ellos. Y ahora es cuando ellos tienen que utilizarme para darle a sus clientes mejores cosas. Porque yo lo que mejor hago es comprar muy bien para que el cliente pueda beber muy bien o el hostelero vender muy bien. Todos ganamos. Bueno, a ver si por lo menos vamos aprendiendo un poquito más. Yo creo que la gente, todo este tipo de historia es probando vino, que muchas veces el que uno se haga al vino es viajando, probando nuevos vinos y viendo las variedades que hay, la sutileza que tiene y la historia que tiene el vino. Porque tú traes aquí un vino que tiene una historia particular. Además se llama Sueño de Facio, que eso parece como el sueño cumplido de una persona, ¿no? Sueño de Facio está elaborado por una de las mejores enólogas, por lo menos para mí, que es Yolanda Hidalgo, es natural de Mérida, ha estado trabajando igual que yo para muchísima gente potentísima del vino, no tiene la suerte de trabajar en Extremadura como me ha pasado a mí, que realmente mis buenos trabajos siempre han sido fuera, porque si fuera siempre nos han valorado. Por ejemplo, si volviésemos todos los extremeños locos que hemos estado trabajando en hostelería, San Sebastián se pegaba un susto. Porque íbamos a vaciar todos los restaurantes que tienen estrellas, porque estamos todos trabajando allí. Toda la gente que está trabajando que está fuera de Extremadura trabajando y que es hostelero, la mayoría está trabajando en sitios muy potentes y están muy formados. Pero ahora vamos a venir aquí y ¿qué hacemos? Claro. Te encuentras que sabes más de la cuenta, pero no quieres saber más de la cuenta, quieres intentar transmitirle a la gente lo mejor posible. Por eso digo que lo suyo sería que en vez de tener ese miedo a que yo conozca o deje de conocer, sino utilizarme, ser un medio, ser un hilo. Oye, Rubén, necesito que hoy quiero probar estos vinos de esta zona de Extremadura, o quiero probar estos vinos de Alicante, porque tengo familia allí y me gustaría que cuando llegue... Sí, o voy a Italia, quiero ver un vino italiano que tú me puedas asesorar. Exactamente, entonces todo ese tipo de cosas, lo suyo sería que la gente no tuviera el miedo a que yo tuviera más o menos conocimiento, pero es igual que cuando vas a un banco. Si no te asesora alguien que sabes, tienes un problema. Claro. Pues como todo. Bueno, hay que asesorar y hay que aprender. Esto es de un hombre que tenía un sueño desde pequeño de hacer Sueño una... de Facio es una pequeña bodega, tiene 4 hectáreas, son viñedos de garnacha antigua. No quiero poner ahora la fecha, pero los viñedos de garnacha tienen más edad que los de Petit Verdot, ¿vale? Son 2 variedades de uva los que están ensambladas. Es la garnacha, como os comento, y la Petit Verdot. La Petit Verdot es una uva foránea, como casi todas las uvas que vinieron de Francia, claro. A excepción de la garnacha. La garnacha es un híbrido que hemos ido evolucionando, que han ido evolucionando nuestros bisabuelos, pero que en Extremadura se arrancó todo para plantar tempranillo. Ahora los mejores vinos que hay en España son de garnacha. Madre del agua es garnacha 100%. Bueno, lleva un poquito de ensamblaje con... La garnacha, además, es un tipo de uva que da mucho cuerpo al vino, ¿no? Claro, entonces ese tipo de productos, ¿no? También según el tipo de clima en el que esté desarrollándose ese tipo de uva, te da vinos de muchas formas. Te da vinos minerales, como por ejemplo las licorellas en el Priorato, te puede dar otro tipo de
sabores en la zona de Borja, que son las garnachas que subieron. También están haciendo cosas muy increíbles en toda la zona de Castilla-La Mancha. Ya sabemos la denominación que es, pero se están creando diferentes tipos de guetos, por decirlo de alguna forma, de gente que está trabajando viñedos antiguos que nuestros abuelos han ido olvidando, y se han encontrado con viñedos de 50, 60, 70 años. Claro. Ahora estamos 30 años trabajándolo, esos viñedos se ponen en 100 años para el producto que realmente yo quiero hacer. Que a lo mejor ese señor no quiere hacer 200.000 botellas, pero sí quiere hacer 3 que el mundo se mate por ellas. Que es, por ejemplo, lo que ha pasado con Atrio. Claro. Que el robo viene articulado por culpa de las mafias, porque a un señor le faltaban esas botellas en su bodeguita particular. Las joyitas que tenía Atrio. ¿Estamos hablando de joyas? Estamos hablando de joyones. Para mí eso es como si nos hubieran quitado los pizarros. Sí, bueno, como que entra en un museo y se lleva un Goya o se lleva un... el expolio más grande de los últimos 25 años de Extremadura, estoy seguro, segurísimo, porque a nivel gastronómico, la potencia y el nivel que da esa bodega, la gente no lo comprende. Porque la gente ve Atrio como 2 estrellas, tal, pero es que Atrio es un mundo vinícola, es un mundo gastronómico, es un mundo cultural, es un patrimonio, porque es Cáceres, o sea, es que lo lleva todo. Los únicos estrellas Michelin que hay en Extremadura. Solamente Atrio. ¿Por qué en Badajoz no hay estrellas Michelin? Habiendo restaurantes muy buenos. Muy buenos. Y no consiguen. No consiguen por muchas cosas, son muchos factores. Y es un sacrificio, es un día a día. Yo, por ejemplo, en Badajoz me he matado literalmente a trabajar, he disfrutado porque Juanma es uno de los mejores cocineros que he conocido de esa edad en los últimos años, y he disfrutado muchísimo con sus platos. Me lo he pasado muy bien haciendo maridajes en sus platos, trabajando en esa sala, y bueno, lo hemos recompensado en el sentido de que hemos ganado un Big Gourmand, hemos ganado un Sol. Estamos hablando de Juanma del restaurante. Juanma de Dromo, en Badajoz. Porque luego ya en los otros sitios donde he estado yo, pues por ejemplo en Madrid pues tuve 5 años manteniendo las 2 estrellas, casi ganamos la tercera. Lo único que pasa es que el año que casi ganamos la tercera, Sergi coge y dice que se dedica al otro negocio, que fue cuando ya nos fuimos todos, que fue cuando se arruinó, porque Sergi tiene dos el que estaba enfrente de Reina Sofía, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en La Broche, que La Broche era, junto con Santi Santa María, que también falleció, los 2 mejores restaurantes de Madrid. O sea, he tenido la grandísima suerte de trabajar en los 2 mejores restaurantes de las 2 ciudades más importantes de España, que son Madrid y Barcelona. Son muchísimas cosas el vino. Aquí tiene una serie de libros de la cultura del vino que es tan necesaria conocer. Guía para saber todas las barbaridades que hay de vinos. ¿La guía Peñín sigue siendo la mejor guía de vinos? Bueno, sí y no. Es la más conocida. En España, en el momento que llegamos al minuto de gloria, es así. Entonces, Peñín lo sigue otro tipo de gente. Yo, por ejemplo, me gusta más seguir otro tipo de críticos gastronómicos, o sea, críticos de vino diferentes, pero sí lo sigo. Por ejemplo, el día 22 me voy a Madrid al salón, antes de inaugurar el espacio que voy a montar de vino, me voy a encontrarme con, no sé, 1.500, 2.000... 2.000 o 3.000 vinos que me parece a mí que son los mejores de este año, y vamos a tener la suerte de catarlo, y bueno, pues estaremos toda la mañana, pues eso. A ver qué tal, ¿no? Escupiendo. Bueno, aquí tenemos un decantador porque hay que saber servir el vino. Sí, cada vez hay mucha gente que tampoco, hay muchos sitios que también a la hora de servir el vino también cuidado, hay que saberlo también servir. El vino normal que tenemos aquí no hace falta decantarlo. Claro. Porque como no son vinos con excesivas crianzas, claro, no hay ningún tipo de problema. O sea, por ejemplo, Fernando, o sea, yo estaba guardando en Badajoz, estaba guardando verticales de Fernando. O sea, yo estaba guardando Madre del Agua y Paire, estaba guardando los diferentes tipos de añadas. O sea, ya tenía una serie de botellitas allí guardaditas para mí, porque sé que va a desaparecer ese vino, y el que yo tengo es el que ya estaba. O sea, en el sentido, el vino todos los años cambia. El vino nunca es igual, el vino evoluciona. Lo que no evoluciona es la etiqueta. La etiqueta tienes que recordarla por curiosidad, pero no todo lo que hay dentro de la botella va a ser igual, porque todos los años el clima cambia, nuestra forma de beber también cambia, porque nosotros también somos muy culpables de que nos guste el vino, ¿no? Porque si vas con el miedo a beberlo,
Cuando lo pruebes digas, esta no me gusta. Hay que estar predispuesto. Claro, o sea, hay que abrir la cabeza, hay que abrir la mente. O sea, salir de la zona de confort y decir, no voy a consumir esto hoy, voy a consumir esto. Y ya está. Y sobre todo eso, probar. El decantar es para... Decantar es cuidar el vino, darle oxígeno, vinos cerrados, vinos que tengan demasiado sedimento. Está la decantación. Por eso. Y la oxigenación. La oxigenación se puede hacer sin ningún tipo de rigor, es decantar el vino sobre el decantador para que le entre muchísimo aire, para abrirlo literalmente del cerramiento que tiene en botella, y luego la decantación hay que hacerla con muchísimo más cuidado porque de lo que se trata es de quitar los sedimentos que perduran en la botella para que no los encuentre el cliente en boca. O sea, entonces eso se haría con un poquito más de cuidado, pero esos son tipos de vino que aquí por desgracia no se suelen abrir. No se suelen abrir. Entonces, por ejemplo, el tema de cuando monte el taller de catas, porque el taller de cata no lo inauguro ahora, lo inauguraré en enero, será eso, será un espacio donde todo el mundo, tanto en privado como en público, según los cursos que yo haga, o por ejemplo tú que digas, oye Rubén, que voy a ir, vamos 8 o 10 personas que queremos probar esto, se hace. Y se hace exclusivo para vosotros porque vosotros sois los que queréis probar ese tipo de productos. Todo el mundo a lo mejor no quiere probarlo. Claro. Entonces, pues bueno, pues así también le damos más salida a la gente, de que la gente sea la que decida lo que quiera hacer. Siempre sea el cliente el que decida. Que no me vea a mí como una imposición porque tengo el conocimiento. Eso nunca me ha gustado. De hecho, lo he pasado muy mal cuando la gente se pensaba que yo no quería ponerle un vino, quería ponerle otro, cuando tenía que cuidar los maridajes. Porque, por ejemplo, aquí el 80% de la gente te va a pedir un tinto. Es muy difícil que te pidan un blanco, pero es que los blancos están muchísimo mejor que los tintos en muchísimos casos, y sobre todo a nivel nacional se están haciendo unos vinos increíbles. Rosados igual. Entonces, si tú tienes que hacer un maridaje y había un pescado y te decían, no, yo quiero tinto, pero si no le importa le voy a poner... Claro, bueno, al final tienes que discutir... forma parte de la cultura gastronómica de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos aquí copa, también importante la copa con la que beber vino, que no toda copa sirve. Hay tanto en la cultura del vino, incluso aquí tienes algún tipo de... Son diferentes tipos de abridores. De abridores. Van a ser más cómodos que este, porque... ¿Cómo se llama ese? Antes me lo estabas comentando. Bueno, es que hay diferentes tipos. Hay un de 2 topes y luego este que es de un tope nada más. Un tope es porque te hace la función... Estaría partido aquí y te haría la función de doblarte para meter el sacacorchos más cómodo, pero simplemente eso. Hay veces que el sacacorchos a la hora de la botella, cuando se te queda, claro, lo perforas. Luego tendríamos otro de láminas. Eso pasa muchas veces, se te meta el corcho para adentro y que caiga el corcho, que es una cosa desagradable. Porque normalmente el que iba a abrir la botella no ha metido lo suficiente el sacacorcho, lo deja por aquí. Entonces, cuando tira, lo que hace es romperlo literalmente. O lo perfora tanto. O la perfora tanto que al final se cae. Pues, en fin, esperando que aportes aquí en la zona mucho más sobre la cultura del vino, de todas esas enseñanzas que ha tenido a lo largo del tiempo, que Benito... me estaba diciendo aquí, Antonio, que si puede abrir una botella, ¿no? Si se puede abrir, no sé si se puede abrir. Claro que se puede abrir. Pues es que tampoco, no sé, porque es una botella que tienes ahí... Para que la bebamos estoy sentado, no me voy a levantar, para que no perdamos la compostura. Sí, te puedes levantar. Ahora para decantarlo sí, pero para sacarlo... Un poco de muestra aquí al final, bueno, mientras tú lo estás viendo, de comentar que aquí Rubén, pues en breve, pues va a tener una vinoteca. No va a ser como tal una vinoteca para, como te decía, no asustar al cliente. O sea, el cliente va a tener una asesoría para que ellos disfruten y me pidan lo que ellos quieran. Exactamente. Pero que aprendan también. Y luego tendrán una bodeguita por si algún día, comiendo con su mujer, con su familia, tienen una cena, tienen un tal, oye, pues mira, pues hoy me apetece un vino, pues ya tienen un sitio donde poder comprar una botella y diferente a las que hay aquí en el mercado. Y luego el aula de cata, el taller de cata, que será el que abra un poquito más adelante, porque el espacio está partido, son 3 espacios, ahí será donde vamos a beber, donde vamos a estar siempre bebiendo. Y ese será un espacio para eso, para presentaciones de vino, probar zonas, todo lo que
realmente me empiece a pedir la clientela, y haremos diferentes tipos de cosas y eventos por fuera, por supuesto, que tenemos ya preparados varios eventos por fuera. Pues estaremos pendientes de ello, y además no solamente del vino, no, supongo que también trabajarán otros licores. Hemos estado hablando sobre todo del vino, pero supongo que también otros licores también sería. Hay muchos bebedores de coñac, hay muchos bebedores de, que también es un mundo interesante, el mundo de los interesantísimo, de los licores, fascinante. Y poco a poco iremos introduciendo, a medida que me vaya pidiendo la clientela, me vaya pidiendo otro tipo de cosas, pues le iremos dando el corcho. Sí. Una vez que se abre la botella, ¿ahora qué habría que hacer? Lo digo porque mucha gente, porque el corcho ya no se puede aprovechar. Hay diferentes tipos de tapones, diferentes tipos de utensilios que se suelen utilizar, que se pueden comprar para diferentes tapones de silicona, se puede encorchar directamente, que porque la tengas encorchada en casa un día, 2 días, que va a ser lo que va a tardar en consumirla. No va a pasar nada. Claro, si te tomas 2 copas por la mañana y te quedan 2 copitas por la noche seguramente... Pero luego un tapón de silicona estaría bien, ¿no? Un tapón de silicona, hay diferentes tipos de utensilios. Lo que pasa es que no lo puedo mostrar porque todavía no los tengo para la tienda, pero en su día, pues si algún día queréis, pues perfecto, ningún problema. Bueno. Y hay que servirlo así en el decantador. Esto para que... Realmente lo vamos a decantar simplemente, pues bueno, por darle un poquito. Este vino seguramente tenga sedimentos atrás, por eso lo voy a hacer con un poquito de cuidado. ¿Cuánto tiempo tiene ese vino? ¿Es un vino? Este vino tiene 2 años de crianza. Este vino se elabora de 2 formas. Se elabora la garnacha en tinajas de cerámica. Por eso me gusta ese producto, porque es lo que hacían nuestros bisabuelos, lo hemos conocido durante mucho tiempo. Entonces, ese tipo de garnachas, o sea, de ese tipo de cerámica... A ver, para que te puedan observar mejor la cámara. Le da un poquito de... Le da otro tipo de matices, no lo cura tanto el vino, pero sí le da ese tipo de cosillas. Y entonces, luego la Petit Verdot, que la Petit Verdot lo que hace es, viene en espaldera. La Petit Verdot, ¿qué es lo que aporta? Porque garnacha siempre el cuerpo. La Petit Verdot es una uva súper elegante, se introdujo en la zona de Andalucía hace muchísimos años, Marqués de Griñón la trabaja en Toledo, y hay viñedos por aquí en 2 o 3 zonas. Y bueno, la verdad es que ya te digo, Yolanda Hidalgo y esta familia son gente increíble, vamos, como todos los viticultores y bodegueros que tenemos en la tierra, y que bueno, y yo lo que haré aquí, como no tengo la distribución de los vinitos como no tengo la distribución de los vinos de la Puebla, me va a costar mucho, porque tendría que comprarlos más caros para vendérselo al cliente más caro, claro. Al final lo van a encontrar en cualquier sitio. Pues lo que voy a hacer va a ser dedicarme a aquellas bodegas que no tienen foco mediático, que no tienen foco de ventas, y bueno, ahí tendrán un espacio en mi casa, echarles una mano. Si quieren ellos venir y ver otro tipo de cositas. Habrá algunos que no elijas. ¿Cómo? Que habrá vinos que tendrás que probarlo y que a lo mejor... Claro, y no te gusten. Y no te gusten y no los metas. Y no te gusten, pero para nada. Entonces... Que en eso tiene que ser sincero también con el bodeguero. Claro. Quiero decir, oye, mira... Ellos lo saben. Cuidado con la cámara. Sí, ellos lo saben, literalmente. Ellos saben perfectamente, todo el mundo sabe sus debilidades, todo el mundo. O sea, el que dice que no conoce sus debilidades te está engañando. Claro. O sea, todos sabemos, todos tenemos problemas, yo que sé, que puede ser tímido, puede ser muy agresivo, puede ser... Tienes muchas formas de ser, pero todo el mundo sabe cómo es. Entonces, el bodeguero sabe perfectamente el producto que ha hecho. Bueno, si te parece, para terminar, ¿podemos brindar por el mundo del vino? Por supuesto. Y para los telespectadores de La Boadilla. Pues bueno, salud. Pues muchísimas gracias. Y estamos y espero que disfrute todo el mundo de esta sangre. De esta sangre, sí señor. Salud. Hace unos días, pues curiosamente, pude charlar un ratito con el hombre que nos acompaña, con Aurelio Carvajal,
Porque la verdad es sorprendente, hablando un día, además nos encontramos en un comercio y me hablabas que tenía un dolor de pie en aquel momento y me contó la historia realmente de su vida, en cierta manera, que mucho tiene que ver con el pie que tiene, porque ha sido una odisea a lo largo del tiempo. De todas maneras, vamos a hablar, sí, a lo mejor viene tu hija por aquí, que vive muy cerquita, pero vamos a charlar un poco de tu vida antes de llegar a ese momento en el que el pie es algo más en tu vida que un pie, ¿no? La vida mía de la primera de la juventud. Sí, porque tú realmente tu vida, aunque vamos a hablar de todos tus trabajos, primero como fuiste movilizado en la guerra, siendo muy jovencito, luego todo el itinerario que has tenido y al final acabaste trabajando en la DITER, pero antes de nada tú empezaste a trabajar realmente, Aurelio, en el campo, ¿no? ¿Cómo fue? Hombre, pues, esos primeros comienzos. Resulta que yo, cuando me vine con mi abuela, que yo me crié con mi abuela. A los 13 meses yo me quedé sin padre, con 1 año, ¿sabes? Y a los 13 meses me fui con mi abuela, porque mi madre se tenía que poner a trabajar, como ya te he dicho, que se puso a trabajar en la plaza y a vender por la calle verduras. Bueno, pues fue el asunto ese, que yo ya después ¿Te fuiste al campo? Me fui al campo, no, me crié con mi abuelo hasta la edad de 5 años. De 5 años, como ya yo no sabía ni hacer la O con un tocaña, pues me tuvieron que me trajo mi madre para que aprendiera algo a leer. Así que me pusieron en la escuela, en el ayuntamiento ¿En el ayuntamiento? ¿Que era la escuela del ayuntamiento? La que era el ayuntamiento. Y ahí aprendí las letras, primeras letras. A leer y a escribir. Primero a leer. Y a los 12 años pues ya podía galaspear y me mandaron al campo. Vamos a decir que primero aprendiste a leer y luego a escribir, ¿no? Sí. Sí. Primero a leer y luego a escribir. Primeramente a escribir. Primero a escribir. Primeramente a escribir porque lo escribíamos en unas planas que nos ponían delante en la mesa. Y yo lo pintaba tal como estaba escrito. De memoria todo, ¿no? y empecé a escribir antes que saber leer. Luego ya aprendí un poquito a leer y esa es la vida. Luego, a los 12 años, pues ya empezó la revolución de cuando lo echaron al rey y ya no... Ya cuando echaron al rey, ya la República... se puso el asunto. Y claro, porque tú has vivido toda esa zona de la parte, ¿no? A los 12 años ya me puse a trabajar. Tenía un hermanastro que había estado de monaguillo en los frailes y ese ya había, como estaba de monaguillo allí, pues en la escuela que tenían los frailes allí en el convento, pues había aprendido ya bastante y yo ya, pues, como ya no le interesaba mucho... Ya no le interesaba mucho, ¿no? Bueno, tu padre, hay que decir que tu padre, que cuando eras muy pequeño no conociste realmente, y tu padrastro, curiosamente, eran aperadores del campo, ¿no? Don Faustino Martínez. Además, estuviste trabajando en el molino, lo que era todo lo que era la aceituna del molino, ¿no? Primeramente vivimos ahora unos 5 kilómetros de aquí del Mamá, ahí enfrente de la Fermina, que le llaman. Tenía una finca de don Faustino Martínez y mayormente eran de 100 y pico de fanegas de tierra y íbamos a labrar allí, estábamos allí casi todo el año, empleados. Y ahí trabajaste en el campo siguiendo la tradición de tu padre, de tu padrastro, y tú has vivido lo que ha sido la dictadura de Primo de Rivera. Has vivido la República y has vivido la Guerra Civil. Toda la vida en el campo hasta que llega un momento en que te movilizan también para irte a la guerra, en el 36, ¿no? ¿O fue en el 37? En el 37. En el 37 te movilizan. Sí.
¿Tú te acuerdas? Porque hay cuando entra la guerra, tú te acuerdas perfectamente, me comentabas que todavía recuerdas hasta en el momento que te cogió cogiendo estiércol los primeros bombardeos que hubo aquí en Zafra, ¿no? El único bombardeo que bombardearon aquí en Zafra, me cogieron, estábamos sacando estiércol y en la carretera de la estación, en la casa, esa, una huerta que había allí, que llegaba, bueno, hasta donde van a poner el museo ese de medicina. Ajá. Eso era la casa. La casa de Álvarez, la avenida de la Estación. Esa era la casa de la huerta. Y luego después la carretera de la Puebla, la carretera de la Estación. Y en medio pues está, como está ahora mismo precisamente. Y cayeron las primeras bombas que cayeron aquí en la Plaza Nueva. En la Plaza de España. Bueno, para que la gente... Sí. Y las otras cayeron pues allí donde está la fábrica del chocolate, enfrente, cayeron también, pero eran bombas de poca potencia, ¿no? Pero cayeron unas cuantas. Y las otras cayeron en un molino de ladrillos que había allí donde está el barrio Salamanca, vamos a la barriada aquella que hay allí detrás, sí, de la avenida de la Estación. Por la Camsa, por ahí, ¿no? Sí, de la Camsa para acá, pero ahí de la vía para acá. Entonces, cayeron otras cuantas de bombas también. Y a vosotros cogió ahí, tú tenías entonces 17 años, me parece. Y parece ser que aquel bombardeo que fue, entonces era la aviación republicana, fue la que bombardeó en el 37, más o menos, ¿no? Y a partir de ahí llega un momento en que te movilizan. ¿Cómo recuerdas aquel día que te dicen, tienes que meterte a filas? Pues ya está, pues nos movilizaron y nos fuimos a Badajoz. O sea, nos fuimos a Badajoz, de Badajoz nos llevaron a Pamplona. ¿A Pamplona? Pamplona, allí aprendimos la instrucción, nos enseñaron a andar como aquel que dice, porque no sabíamos ni andar. Nos enseñaron a andar, la disciplina militar, ¿no? La instrucción militar. Y resulta que aprendimos la instrucción y fuimos una vez a tirar el tiro a una sierra que hay de Pamplona para allá. Vamos, yo creo que de Pamplona para allá porque... A un campo de maniobra, ¿no? Y fuimos a tirar tiros y tiramos 5 tiros cada uno. Bueno, pues ya está. Y se acabó ahí. ¿Y esa fue la preparación? Se acabó, a los pocos días ya nos dijo, que tenéis que ir para el frente. ¿Y os mandaron al frente? Nos mandaron al frente. ¿Qué frente fue el primero que pisaste? Pues nos llevaron a Asturias. Que fue, vamos, estaba Asturias todavía por en la mitad de España, una mitad de España estaba por la República y la otra mitad estaba ya por los nacionales. Y Asturias, pues, estaba en poder de los otros, de los rojos, como lo quieran decir, ¿no? De los republicanos. Los republicanos. Y ahí nos llevaron. Y resulta que dio la casualidad que allí he cumplido en el puerto Tarna, que como te dije el otro día, cumplí yo los 19 años. Sí. ¿Los 18? No, los 18 los había cumplido. Los 19 entonces. Los 19 años. Y de allí pues al día siguiente se acabó la guerra allí Vamos, decían que se había acabado la guerra porque después había muchos maquis. Los maquis, ¿no? Los maquis de esos por ahí que repartían más leña que... O sea, que estaban ahí en el ojo del huracán, los famosos maquis, ¿no? La guerra. De ahí ya pues nos fuimos bajamos a la ciudad, que era un pueblo que llamaban Infiesto, que es donde te digo que habían bombardeado y estaba todo hecho... Los vagones unos encima de otros y todo hecho. Aquel infiesto, supongo que aquello marcaría mucho tu vida porque fue el primer momento que viste los desastres de la guerra, ¿no? Los vagones llenos de muertos, ¿no? La primera guerra fue cuando entramos desde la provincia de León a Asturias. Que los primeros pueblos que entramos estaban ardiendo completamente. Y esa fue la impresión de que
nos figurábamos que estábamos en guerra. ¿Y viste qué sensación aquello de ver aquellos pueblos quemados y la gente amontonada en vagones? Y sin nadie, porque allí no, todo aquello estaba todo destruido, vamos. Allí ya no había ni una alcantarilla viva. Ni una alcantarilla, porque como eran dinamiteros lo que manejaba, ni puentes, ni iglesias, ni leche, ni nada. Todo destrozado. Todo destrozado. Luego vosotros de allí, de aquel pueblo infiesto, que se convirtió en un infierno en aquel momento, os pasaron a... Pasaba a otro pueblo a descansar, pues vamos, porque íbamos o sea, andando desde la provincia de León hasta Gijón. Hasta Gijón, desde León hasta Gijón, andando. Madre mía. Y parábamos al otro pueblo que se llama Nava le llamamos. A otro ya pasamos desde el Nava esa a Infiesto o Noreña, que era el último pueblo que había ya para Gijón. Allí también estuvimos parados otra noche y de Noreña ese ya nos pasamos a Gijón. Y allí en Gijón está una temporadita breve, ¿no? Porque luego... Estuvimos descansando allí una porción de unos días. Estuvimos alojados en una fábrica de cerveza. Que lo que había eso era mucho grano de cebada. De cebada para hacer la y avena y eso estaba allí, hacíamos la cama y dormimos allí. Y luego llega un momento en que os destinan sucesivamente, o te destinan a ti a los dos frentes quizás más, dos de los frentes más duros que ha habido en España, el durante la guerra, que fue Guadalajara, ¿no? Después nos sacaron de allí, nos vinimos a la provincia de Álava a descansar. Estuvimos descansando en unos cuantos pueblos por allí, en Ovano, en un pueblo de Navarra. Sí. Y de Navarra pues vinimos un día a un homenaje que se hizo en un pueblo que llaman Villarreal, de la provincia de Álava, a un homenaje que le hicieron a un general que habían tomado aquel pueblo. Y nosotros éramos quintos, entonces vamos, recién llegados a... Sí. Quintos por obligación. Quinto por obligación. Pero ¿cuándo llega el momento que os dicen que os tenéis que ir a Guadalajara? Pues a Guadalajara, cuando estuvimos descansando en los pueblos esos que yo te he dicho, en Novano y eso, y ya llegó el momento de que dijeron, bueno, pues hay que ir a Guadalajara, que vamos a frente. Para que la gente lo sepa, Guadalajara fue uno de los frentes más cruentos que hubo durante la guerra. Ahí participaron las camisas negras de Mussolini, en el que salieron prácticamente en desbandada. Hicieron una retirada que fuera tan atroz, que hubo italianos que llegó hasta Badajoz. Sí, porque luego le hicisteis una canción a los camisas negras, que había algunos dispositivos de los flechas negras que también combatían con ellos. ¿Y cuál era esa canción? ¿Tú te acuerdas de aquella canción que le recitabais a los camisas negras de Mussolini? Ya me estáis odiando con Addis Abeba. ¿Por qué no habéis tomado Guadalajara? Si algunos salváis y la pelea, pues gracias al tercio y la mejala, Guadalajara. No es Abisinia, corre que no echan encima. La retirada fue tan atroz que hubo italiano que llegó hasta Badajoz. Esa es la canción de aquel frente que, bueno, había luego un momento en aquel, porque en el frente estuviste... Eso lo contábamos nosotros. Vamos... ¿Vosotros compartíais terreno con los camisas negras de Mussolini? No, nosotros aparte. Nosotros los camisas negras no los vimos por Rillera. Nosotros no llegamos al frente de Guadalajara, no, porque de Guadalajara estábamos descansando en un pueblo que se llama Villaciruelo, que era un pueblucho de esos, y otro pueblo que era Moranchón, que es donde íbamos nosotros a comprar las cosas para... Moranchón era ya más grande, ¿sabes?
y íbamos a comprar las cosas que nos hacían falta para afeitarnos y... ¿Pero cómo era esa vida en el frente? Porque vosotros tuvisteis que entrar en combate o no entrasteis en combate. No entré en combate en ninguno. Entré en combate una vez, vamos, en Teruel, fue un poco por Nochebuena, por ahí, pero resulta que entramos y llegamos era una casa de campo y había unas trincheras allí, pero nada más que... ¿Y os atacaron en ese momento o atacasteis? Hicieron la retirada y nosotros no los llegamos a ver ni a... No, vamos, se cogieron algunos prisioneros pero que yo no pegué ni un tiro siquiera en la guerra. ¿Cómo había relación? Porque hay mucha gente que puede, ahí en el que hay gente de un bando y de otro, ¿había relaciones a lo mejor entre vosotros fuera del alto el fuego? Donde hubo tiempo que hubo frente parado, ¿sabes? Que había trincheras de un lado y había de otro. ¿Os comunicabais? Como a unos y otros, ¿sabes? Pero nosotros no llegó el momento ese. Nosotros llegamos a Guadalajara, de Guadalajara pues nos mandaron a Teruel, que resulta que Teruel estaba en poder de los nacionales, y después lo tomaron los republicanos, lo tomaron otra vez. Y entonces cuando fuimos nosotros. Fuisteis a recuperarlo, ¿no? Y allí estuvimos Resulta que el día de Nochevieja nos entraron en Teruel a nosotros. Vamos, el batallón donde yo estaba, o sea, la brigada, pues nos entraron en Teruel, por un sitio que le llamaban La Muela. Y nos metieron en la misma casa de Teruel. Pero del río para acá, porque el Teruel había un río que atravesaba en el medio. Y esto era una barriada que había allí, y allí nos subimos nosotros en la noche esa del Nochevieja. Solamente esa noche, ¿no? Esa noche. Bueno, pues esa noche mismo, cuando se dieron cuenta por la mañana que habíamos entrado nosotros allí, pues nos formaron la de San Quintín, porque ellos tenían el dominio, tenían el seminario que le llamaban. Tenían emplazadas las ametralladoras y los puntos estratégicos, ¿no? Puntos estratégicos. Y de que se dieron cuenta que nosotros estábamos allí, pues ya ves la que nos formaron. ¿Qué os dijeron? Porque yo le doy un poco el punto de seguridad, ¿no? Nos lo decían las ametralladoras y los tiros. O sea, aquí no lo podemos... Los antitanques. Y así que tuvimos que hacer la retirada de allí. Y lo menos 3 meses, 3 kilómetros y dar la vuelta para entrar por la otra parte de para buscar refugio. Zaragoza. ¿Y ahí es donde ocurrió lo del pie? Allí, el día de Año Nuevo, o sea, el día mismo ese que entramos nosotros ahí, empezó a nevar. Y ya estuvo nevando todos los días. O sea que por la noche casi quedaba raso. Y al día siguiente por la mañana ya empezaba a nevar y estaba nevando todos los días. ¿Y qué te pasó en el pie? Para que En el pie pues resulta que estaba descalzo completamente. Habíais desgastado de andar todos los sitios andando, habíais desgastado hasta las botas, ¿no? Había andado, fíjate tú lo que andamos desde la provincia de León hasta Asturias, y todo eso andando y todos no tenía nada más que lo en particular el pie izquierdo, no tenía nada más que la parte de arriba. ¿Solamente la parte de arriba? Y luego suela no tenía ya. Tenía nada más andando con los calcetines que tenía puestos, tenía 3 o 4 pares de calcetines puestos, y eso con lo que andaba. Y resulta que el día ese, cuando yo te dije que me nombraron, que había quitado la nieve para poderme acostar, tender la manta y el capote encima. Sí, para poder un refugio allí entre la nieve, poder descansar, ¿no? Y una mina barranco que hacía allí como una pilarra, y vamos, un hueco. Y allí hice la cama. Y cuando te he dicho que sentí que había lumbre, porque se veía, pues, desde el resplandor de la noche se veía. ¿Había gente que estaba haciendo candela?
y eran los cocineros de la compañía que habían llegado. Hacía 3 o 4 días que no acudían por allí. Que no comíais nada. No, vamos, ni acudían ni los veíamos por bueno. A lo mejor si estamos aquí daban la vuelta y se iban por otro lado. O sea que pocas ganas de trabajar tenían para daros de comer, ¿no? Pero lo que tenían es mucho miedo también. Mucho miedo. ¿Y qué te pasó entonces? Entonces te levantaste un día. Resulta que llegué porque como tenía tanto frío, hacía tanto frío, porque estábamos a 18 grados bajo cero, en aquella época allí. Y me fui a ver la lumbre, pues me fui a calentar. Y en ese momento me nombraron. Aurelio Carvajal. ¿Qué pasa? Vamos, yo digo, presente, como es natural. Dice que te traemos unas botas. Por fin llegaron unas botas. Digo, menos más. Vamos, dije yo para mí. Menos mal que llegan las botas, pero ya llegan tarde. Me puse las botas y al ponerme las botas pues me reventaron una vejiga que te sale en los pies como cuando te quemas, ¿no? Me reventaron las vejigas al ponerme las botas nuevas y ya no pude poner, vamos, que no podía ni andar, vamos, porque el escozor y el dolor que sentía, pues no, me las tuve que quitar y dárselas a otro compañero. ¿Y cómo resolviste todo eso? Porque seguiste con el pie prácticamente. No, sí, yo fui al puesto de socorro y seguía, me dieron la baja. ¿Y te dieron la baja? Me dieron la baja, me fui al puesto de socorro y allí resulta que, como ya no podía andar, pues me llevaron casi unos encuestados, otros, porque ya como no podía andar, pues me llevaron al puesto de socorro y en el puesto de socorro pues resulta que como el frente estaba zumbando de lo lindo, pues aquello no era era especie como una casa de campo y allí estaba el puesto de socorro y había una era que tenía, qué sé yo, a lo mejor 2 fanegas de tierra, era aquello de una tierra de tierra, como se suele llamar, ¿no? Y resulta que aquello estaba todo lleno de camillas y no miraban a llevarse nada más que a los más... ¿A los más graves? A los más graves, en los que estábamos así de los pies que teníamos. Ni caso. Ni puta caso siquiera. Y ya dicen, bueno, ya por la tarde, allí pasamos todos los días sin comer ni una puta ni nada, ¿no? Allí no había nada que comer. Y resulta que por la tarde ya iba oscurecido, dicen los que se quieran ir en camiones descubiertos, que se pueden ir porque la ambulancia no dan vago a llevarse a los más graves, ¿sabes? Y pues lo hicimos de esa forma. Digo, yo me voy de aquí como sea. Pero En un camión, descubierto que había, que la mayoría eran moros los que estaban allí también se estaban los mismos que yo, congelados todos, porque los moros, lo primero que tenían, no tenían ni botas, algunos con zapatillas, ¿sabes? Pues todos a eso escaparon peor que eso. Pero vamos a ver, ¿a ti te vio un médico? ¿Llegaste en un momento a ir a un hospital o a pasar por varios hospitales? Había un practicante en la compañía y en una casilla, una viña que había, allí estaba el puesto de socorro y ese fue el que me vio y el que me mandó para el hospital. ¿El hospital dónde fue? El hospital fui a Zaragoza. ¿Y allí en Zaragoza? Primeramente, el tren llegaba hasta Cella. Sí. Un pueblo que está de Teruel, habrá unos 20 o 30 kilómetros, ¿no? Y allí cogimos un tren hospital y nos fuimos a Zaragoza. ¿Y allí qué te hicieron en el pie? En Zaragoza nada. ¿Y dónde porque luego allí tampoco te hicieron, tampoco tú tenías que arrastrar el pie todos los días? En Zaragoza nos montaron, o sea,
llegamos sobre las 12 de la noche o por allí a Zaragoza. Nos pusimos en una cama que muy limpia y muy bien preparada, pero subían los píos como los hormigos. Los píos por las paredes. O sea, las condiciones higiénicas del hospital. A ver cómo iba a estar, aquello era imposible. Los que llegaban de frente, llegaban y los limpiaban, o le quitaban la ropa y la ponían otra, pero... ¿Cuándo te curaron el pie? ¿Cuándo te curaron y cómo? Cuando llegué a Bilbao no me lo curaron. ¿Y qué te hicieron? ¿Te amputaron? ¿No te llegaron a apuntar? Entonces nada más que vendármelo y curármelo, echarme ahí una pomada o lo que fuera y ya está. Esto no me lo curaron, esto de los pies no me lo cortaron hasta pues quizá un mes o más, porque yo en Bilbao estuve en 2 hospitales y no me hicieron nada más que curarme como natural. Te curas, haces una cura. Pero ya vieron que la cosa empeoraba y te tuvieron que amputar los dedos de los pies. Me llevaron pasé primero por Vidarte, luego estuve en Basurto, hospital de Basurto. De Basurto me mandaron a Santander. De Santander fue donde estuve en un hospital que le llamaban Las Esclavas, que estaba muy cerca del puerto de allí, porque veíamos los barcos pasar por allí, por el barco donde estábamos alojados. Y allí mismo yo me encontré con un compañero de aquí de Zafra, que es el que me llevaba a encuestas a mí a curarme algunas veces. ¿Te llevaba encuestas? Ese pobre, no sé si lo conocerías tú, a Sanchito. Sanchito. Alfredo Sánchez. Sanchito, que él era muy harto, y se murió estos tiempos atrás. Cuñado de Gárate, de Antonio Gárate. Sí, lo conozco. ¿Y ese es el que te ayudaba? Ese es el que me sube, porque no había ni enfermeros, ni leche, ni nada, no daban. Y ese me cogía encuestas y me llevaba al botiquín a que me curara. ¿Y entonces quién decidió? Al poco tiempo ya me vieron que eso era imposible, que no... Pues me cogieron porque estaban los negros, o sea, los pies los tenían negros como un tragante, y secos. A punto de engangrenarse, ¿no? Vieron el dedo gordo y la punta de los otros, me lo cogieron así con una pinza y así me lo retorcieron. Te fueron retorciendo los dedos. Así me quitaron los negros que tenía, que era gangrena, eso ya era... Estaban gangrenados. Era gangrena ya. Y así me lo quitaron y así pasé ya todo el tiempo. Tuve 14 meses en el hospital, como ya te he dicho. Tuve, 14 meses entre uno y otro. Luego después de Santander, estuve unos pocos de meses. Me llevaron a Asturias, al pueblo de Avilés. En Avilés estuve también una harta de tiempo. Por todos lados, si es que has estado por todos lados. Yo no me recuerdo eso porque eso lo tenía que tener la historia. Lo tenía que llevar anotado por el tiempo que lleva en un sitio y en otro, ¿no? Y siempre con el pie arrastrándolo prácticamente, porque realmente no te dieron nunca la baja, siempre tenías que estar en todos los sitios. El pie, esto no... Pero llega un momento que te destinan a Castiblanco. Sí, eso fue ya después. Fue después de todo ese... Después cuando terminó la guerra, hombre. Cuando termina la guerra, después de haber pasado por todos frentes, porque sería muy difícil enumerar en todos los sitios que has estado, resulta que ese pie que te da tantos problemas, te meten en un lago y se te cura. Sí, resulta que te cuento como te conté lo de Federico el Feo. ¿No? Ah, sí, porque eso también es un episodio muy curioso, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Eso fue antes de terminar la guerra, sí. Porque yo vine del pueblo de Avilés, sí. Me dieron el alta. Me dieron el alta porque yo ya estaba cansado de tanto hospital y yo tenía ganas de ver la familia. Digo, esto no me se cura a mí porque como esto no me lo operan ni me hacen nada, pues
la supuración, yo podía ya andar y todo. Digo, me dieron el alta y me vine aquí a Zafra. Y resulta que aquí estuve en Zafra unos días y como no me se curaba la herida, me fui al hospital a curarme aquí al hospital que había aquí en Zafra, que estaba en el Parador. El hospital de Moros, de Parador. Y resulta que como no era hospital de Moros, pues no me pudieron... ¿Era solamente para Moros? Era solamente para Moros. Y dice Aurelio, si te quieres ir a Jerez o a Almendralejo, pues te mandamos allí. Digo, pues mandarme pues mejor la combinación de Almendralejo, nos fuimos a Almendralejo, o sea, de Jerez, nos fuimos a Almendralejo, ¿qué eres? A Almendralejo. Ahí estuvimos por lo menos 2 meses o para allá. Ahí no se acabó la guerra. Ahí se acabó la guerra, estando allí. Y resulta que cuando, como te dije, estaba con Federico de Alfeo, no sé si lo conocería. Federico Muñoz. Federico Muñoz. Estábamos los dos juntos ahí. Y resulta que, como lo que pasa, pues vámonos a casa. Nos vinimos... ¿Y os escapaste? Nos escapamos del hospital. Os escapaste del hospital los dos y la gente buscando de dónde están estos dos. Y nos vinimos aquí, estuvimos aquí 2 o 3 días. Os escapaste, estuviste aquí con la familia 2 o 3 días y luego al volver no dijeron nada. A volver, pues sí. Pues, ¿a dónde habéis estado? Pues en casa. Pues carretera y mata. Cada uno a su regimiento. Y nos dieron el alta y nos fuimos cada uno. Yo me vine otra vez aquí al pueblo. Podía realmente, claro. También al pueblo, desde aquí nos fuimos ya cada uno a nuestro destino. Yo tenía mi regimiento en Burgos, que era San Marcial, número 22, y resulta que llegué a Burgos y como te dije, me escogieron al entrar por la puerta, como era más bien alto, pues me cogieron para las cortas de Franco. Te propusieron como escolta de Franco. Pero de que me vieron que tenía lo que tenían los pies, pues... Para correr detrás de Franco poco, ¿no? Que ellos le estaban dando la instrucción, porque habían licenciado ya a los viejos y había cogido ya gente de las quintas que estábamos sirviendo. Así que me dieron... me dijo, dije, tú no puedes estar aquí porque como tienes el pie, pues... Así que... ¿Y dónde te mandaron? Me quedé allí en el regimiento, pero allí hacía un frío de miedo, digo, yo me voy de aquí. En Burgos, toda la vida con el pie, con el frío, en Teruel, y ahora te dan Burgos otra vez. En el mes de abril no se podía parar allí de frío, nevando y haciendo un frío que hacía que... Peor que cuando estábamos en Teruel. Y digo, yo me voy de aquí que sea al fin del mundo. Pidieron voluntarios para Madrid, sin saber a dónde iba, ¿eh? Yo creí que iba... Voluntario, a ver dónde vamos, a ver dónde me van a mandar ahora. Iba a un regimiento, pero cuando llegamos allí, dice, de escolta batallones de disciplinaria. ¿De escolta? ¿De? Escolta, vamos, escoltando, pues, escolta, pero resulta que le decían a los que iban de guarda a los prisioneros de guerra. De guardia de prisioneros, ¿no? Claro. Para vigilar a los prisioneros. Y yo me mandaron, estuvimos primeramente ¿cómo se llama? Alonso Cano, en la calle Alonso Cano de Madrid. Era un edificio que estaba en construcción y allí estaba alojado y allí me llevaron la primera vez. Y allí estuviste, y a la ciudad universitaria, ¿no? En la ciudad universitaria también estuviste, ¿no? En la ciudad universitaria íbamos a trabajar. Íbamos con ellos a trabajar. Ya en el clínico, cuando el clínico había sido un hospital que estaba en construcción, pero no se llegó a inaugurar. Solo lo inauguraron ya después de la guerra.
Entonces a los prisioneros le hacían que trabajaran, ¿no? Haciendo edificios y carreteras y tal, ¿no? Quitando el material de guerra de los nidos de ametralladoras que tenían, porque aquello era todo un campo de... Había sido el frente allí todos los años, ¿sabes? Y los prisioneros lo que hacían es recoger todo, ¿no? Deshaciendo todos los nidos de ametralladoras y... Había buena relación con los prisioneros, ¿no? Continuo, ¿no? Nosotros como hermanos, porque total última hora Estabais todos, vosotros obligados, ¿no? íbamos a hacer, ¿no? Y luego de ahí ya... Nosotros íbamos obligados también como estaban hechos. Obligados totalmente. Luego de ahí... Lo único que teníamos que llevar el fusil colgado al hombro. Ya está. ¿No se escapó ninguno? No, mientras yo estuve, no. Luego después de ¿dónde te mandaron? Después de allí, del campo. Luego ya te... De Madrid ya te digo que estuvimos en un campo de concentración que hay aquí en Las Delicias. En un campo de concentración. Un campo de concentración que había en Las Delicias. También vigilando prisioneros. Ahí venimos y cogimos un batallón y ese es el que nos trajo aquí a Extremadura. Nos trajo a Talavera la Reina. Talavera la Reina ya corríamos todos los pueblos de por aquí de Extremadura, una sección a un lado, otra sección a otro, y así nos repartieron por toda la provincia, ¿no? la provincia de Toledo y de Badajoz. Badajoz. Y tú recalaste ya en Badajoz, ¿no? Badajoz. ¿Cómo era? Hablaba del campo de concentración. ¿Cómo era un campo de concentración? Pues el campo de concentración era donde los tenían retenidos y de allí los iban mandando a los batallones disciplinarios. Pero eran duros esos campos de concentración, lo pasaban mal. Yo allí estuve poco, nada más que estuve horas, no sé yo las maneras de cómo trataban a la gente allí, ¿no? cómo trataban a la gente. Tengo aquí una fotografía que corresponde ya a ese epílogo, ya cuando coge Badajoz, ya termina la guerra civil y empieza la Segunda Guerra Mundial. A vosotros movilizaron porque España todavía no sabía si iba a entrar en la guerra mundial o no. Y aquí, estas fotografías son de gente de Zafra, todos son de Zafra. Por ejemplo, a ver, para que lo vean, pero tenemos que verlo de alguna manera para que lo vean. Aquí mira, a ver, vamos a ponerlo así para que lo vean. Si lo puedes ver así. Este es 14, el de la eso. Fruto seco. Este es nuestro amigo Liborio. Este es otro que le decían a la madre la rabiosa, que vivía en una casa que tenía por el camino que baja de Belén a la carretera. Por la carretera de Belén. Allí había una casa y esa ahí vivía la rabiosa que le decía. Y yo... Mucha gente. Bueno, tú eres, este hombre que está aquí. A ver, señalamos aquí. Sí, lo coge. Ese eres tú, un buen mozo, ¿eh? Y este es otro compañero que estuvo conmigo en la guerra, que se llamaba Antonio Cosme Gordillo, el chipo que le decíamos nosotros. Casi todos motes, ¿no? Casi todos motes. Y este también es el que yo te digo que es el que hizo la fotografía del hijo, porque yo lo que tenía era una fotografía chica y se la di al hijo que está casado con una vecina del de arriba. Y le di la fotografía, se lo dije yo, ahí tengo una fotografía que está tu padre cuando nos movilizaron en Badajoz. Badajoz para... Y dije, pues dámela, hombre, que la voy a sacarle una fotografía. Y se la di y la sacó más grande. Vamos, la fotografía era más chica, no veo. Está todo hecho polvo. Hombre, es que es una foto del año 43 o por ahí, ¿no? Sí. Además está sacada en San Francisco, en la plaza de San Francisco, en la plaza de Badajoz. Muchos, vamos a decir, amigos, ¿no? ¿Quieres señalar a alguien más que te recuerde? Hombre, A ver, es que si no, no se ve en la cámara. A ver.
Este ha sido íntimo amigo, hijo de... bueno, ha vivido ahí enfrente. ¿Cuál de ellos? Este es Pablo Hernández, que le decían Pablo de Daniceto. Y este es un tal Mesones. Mesones. Aquí está el Agudo. A ver, porque es que si no, la gente no lo puede ver, es complicado. A ver, Agudo. Y otro que murió, que Aguza, que se murió. Que murió el pobre también. Y vamos, este es Benigno, no sé, Benigno Zoido, no sé si lo conocerán, que vive en la Plaza Chica. Bueno, muchísima gente que está aquí retratado. El pobre también Está mal, ¿no? Bueno, luego, después de todo ese tiempo, tú sigues en las labores del campo, incluso acabas terminando en la DITER. Acabas trabajando en la DITER, perdón. Resulta que me quedé en casa de don Faustino y ahí me casé. Y resulta que me cargué de hijos en poco tiempo porque... ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Vino la mayor, que es esa. La mayor. Voy a por el varón y en vez de venir por el varón... Otra hembra. Vinieron dos. Dos de golpe. Que son esas dos que están ahí, dos. Y ya te desconcierta. No llegaba el varón ansiado, ¿no? Voy a por el varón y vino otra hembra. Y cuatro hijas, ¿no? Otra hembra y un varón y otra hembra más, que fue... Tuve 6. Tuviste 6 y una de ellas falleció, ¿no? Con 43 años. Y estás trabajando en el campo y cuando en el molino de Faustino Martínez hasta que llega la oportunidad de trabajar en la DITER, ¿no? Además has trabajado de todo en la DITER, ¿no? Has hecho de todo en 25 años. Todo, allí he hecho vamos, hasta de tornero he estado. De tornero y todo. Y haciendo taladros, vamos, en rojadoras, en lavadoras, de todo lo que haya hecho uno allí, lo he hecho yo. Y ahí ya te jubilaste prácticamente en la DITER. Jubilé no, porque pedí jubilación, me dio Te dio una de pecho y me trabajando. Y ya me pusieron en sitio de poco a donde no podía después. poco esfuerzo, ¿no? En físico, Por ¿no? ejemplo, en recepción. Estuve en recepción un par de años y resulta que de allí, de eso, pues, me subieron arriba mayoría, o sea, al asunto de compras de la oficina. Allí como de lanza, ¿sabes? Sí, de ordenanza. Para ir a los recados y para llevar documentos a la fundición, que llevaba las facturas y cosas de esas. Y ahí te jubilaste. ahí, como te dije, que tenía que subir las escaleras. Y yo entonces estaba Del corazón. atacado de la angina de pecho y me digo, yo no... Vamos, cuando subí la escalera, pues no podía... Vamos, se acababa la vida, no podía respirar. Y digo, yo me voy de aquí porque si no me voy a morir aquí. Y llegué a Paco León, pues dio la orden de que todo el que tuviera 5 cosas de que no, o enfermedad o eso, que se podía jubilar. Digo, pues mira, yo me voy a jubilar, o sea como sea, aunque pierda perra. Pero ganas en salud. Por lo menos no me quedo aquí como puede pasar, que me quede frito allí. Y ahora, para terminar, ¿cómo tienes el pie? ¿Cómo llevas el pie? El pie, pues malamente, porque ahora cuando estoy yo pasando la de San Quintín, porque los pies los tengo, ¿lo ves? Este lo tengo cortado. Bueno, pues aquí tengo la cicatriz de la fístula que me quedó cuando te dije que bañándome en Castiblanco ¿Se te curó? ¿Se te sanó? Porque estos metros lo tenían que haber operado y haberme dado mutilado. En aquel momento, si me cortan el trozo este,
y tengo el hueso ahí, vamos, que casi me lo atiento yo aquí. Sí. Ya el otro día pudimos... Y resulta que me... Cago en la madre que parió. Bueno, que prácticamente la mutilación hubiera venido por ahí, ¿no? Por esa parte, si te hubieras seccionado esa parte del pie. Que me fui a la fábrica y allí he estado trabajando los 25 años que te he dicho. Y Una aventura en la vida, porque tantos sitios, por tantos sitios, con tanta penuria, hay que Aurelio, como mucha gente, fue movilizada por obligación absoluta en esa guerra inhumana que esperemos que nunca se vuelva a repetir y que... yo la suerte que tengo es decir, y lo digo con honra, que yo en el frente he estado muy poco, porque después de la retirada esa, llegamos allí, bueno, y llegamos que vienen los tanques. Bueno, pues salimos al frente y resulta que nos dieron una bala que le llamaban antitanque, que tenía la punta colorada, una bala sola, Una bala sola. para sujetar los tanques. Vamos, era exponerse a que te machacaran. Allí en una linde y resulta que los tanques se derrían o lo estaban zumbándole por otro lado y se retiraron. Y otra vez en el mismo cementerio de Teruel había, porque había aquí a la izquierda de eso donde estábamos nosotros, había una caseta que iba a Zaragoza, una caseta de ferroviaria, de los camioneros. Y allí estábamos alojados la ración que estábamos nosotros. Y nos mandaban a escuchar al lado del cementerio de... ¿Os mandaban a escuchar? Escucha. Y me mandaron a mí y a uno de Montijo, un tal Granjera, que son nombrados ahí, que resulta que después fue alférez cuando nos movilizaron otra vez de segunda. Estaba de alférez en Badajoz. Y ahí de escucha, pero vamos, que puede decir que no... Escuchar, pero allí no podían haber cogido y decía, ¿qué hacéis vosotros aquí? Porque nosotros estábamos incógnito, ¿no? helados y sin poder mover, no teníamos acción de ninguna clase. Allí, sin protección ninguna. Allí me metieron en un bujero allí, de escucha, por si venían los otros a avisar a la reacción, pero leche. O sea, ¿nunca ha peligrado tu vida? ¿Nunca has sentido en el momento que te podían haber matado? O... Me han tirado, porque resulta que una vez nos dieron una cartuchera de... o sea, unas caretas para los gases. Para los gases. Nos dieron una careta y tenía una vasija como para meter eso, y me la atravesaron una vez con una bala. Y menos mal que dieron en la careta, sino en la vasija, ¿no? Donde guardaba la careta, si no te mataban. Atravesaron, pero eso es lo único. Y la retirada que hicimos de Teruel, que dimos la vuelta a toda la sierra, para entrar casi en la entrada de Teruel. Esa fue dura también, ¿no? En fin, Aurelio, una vida de muchas historias. Luego comentábamos, y ya lo hemos dicho antes, que luego en el frente, tanto por uno como por otro, muchas veces estabais obligados a luchar, o por lo menos está en disponibilidad, pero luego había relaciones en el frente que muchas veces, hasta por tabaco, la gente se comunicaba, ¿no? Todos los que han estado aquí mismo en el frente de Extremadura han estado hasta años ahí sin moverse. Tenían las trincheras y se hablaban unos a otros y compartíais cosas, ¿no? Se compartían tabaco, otros... De todo, ¿no? De todo un poquito. Pero que nosotros no ha llegado al caso ese. Pues ha sido un placer, de verdad, haber compartido contigo esta entrevista. Desde luego,
Pues podría haber explicado de otra forma, ¿no? Pero yo no. Sería, en el tiempo televisivo, es que sería para escribir un libro, porque toda esa historia... Habilidades ya, palabras que son ya muchos años. ¿Se puede decir los años que tienes ya? Hoy hace 89 años. 89 años, pero está estupendo. Además, tiene a tu hija siempre muy cerquita, que siempre te ayuda. Nací en el 1918. 18, imagínese. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado de vino con Rubén Rodríguez, sommelier, y hemos conocido la historia, o hemos recordado la historia de Aurelio Carvajal, un hombre que vivió momentos muy difíciles en la guerra civil y en lo que fue la posguerra. Así que nada, historias de vida y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Drop it.